¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más. Un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que nos da la posibilidad, Voces Azuayas, para poder dialogar, discutir, reflexionar, profundizar sobre varios temas realmente trascendentes e importantes. El que nos convoca nuevamente esta semana es el de la educación. Ya tuvimos un diálogo lindo la semana pasada con Soledad Mena y Patricio Narváez, pero como que se nos quedaron muchísimos temas pendientes, pues indiscutiblemente el tema de la educación es muy amplio y las preocupaciones también que tenemos en este momento respecto de la educación son muchísimas. Es una crisis multifacética la que vive la educación, está atravesando un momento realmente complejo, pero me atrevería a decir que muy probablemente estos problemas que aquejan a la educación no son solamente de Ecuador, no son solamente en Latinoamérica, aunque aquí tenemos problemas graves, problemas serios. 450,000 niños a la fecha en edad escolar están fuera del sistema, no van a la escuela, no van al colegio, no asisten a ningún espacio educativo y de formación. A eso hay que sumar la precariedad de los docentes, el abandono inclusive de los docentes para poder desarrollar de mejor manera su trabajo, la deficiencia en la infraestructura educativa, quizás la falta de recursos, la ausencia, diría yo, de políticas estatales, gubernamentales que le conduzcan por el mejor camino a la educación que necesita este país. Celebramos hace poquito el Día del Libro y uno de los temas que salía a la luz, a la discusión, al debate, es que en este país no se lee. Menos de un libro leemos los ecuatorianos, las ecuatorianas en un año. Y estos son temas que definitivamente preocupan, así como las bajas calificaciones o la falta de aprendizaje. Los estudiantes están aprendiendo, no están aprendiendo. Si participan en estas evaluaciones los niños, niñas ecuatorianas, jóvenes ecuatorianas, sus calificaciones en matemáticas, en lengua, en literatura, son mucho más bajas que la de los otros países. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos aprendiendo? ¿Es un problema de la evaluación? ¿Dónde exactamente están estos problemas? Pero bueno, yo no quisiera hablar muchísimo más sobre esto, para eso tengo yo dos muy chéveres expertos que me acompañan en esta mañana, y es Juan Pablo Bustamante. Él es comunicador, tiene una especialización en comunicación educativa para el desarrollo, es consultor en comunicación y educación, ha sido consultor de la UNESCO, oficial de educación en emergencia de la UNESCO, y tiene muchísima experiencia en el ámbito educativo y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con políticas educativas. Junto a Juan Pablo Bustamante está Alfredo Astorga, que también nos acompaña en la mañana de hoy, pues él es un educador por pasión y necesidad, así nos ha dicho el mismo, gestor de políticas educativas, asesor educativo pedagógico, periodista por odio al silencio y también novelero por delirio público. Pues son nuestros dos muy interesantes. También Alfredo fue viceministro de Educación, y quizás eso es importante destacar a propósito del diálogo que vamos a tener la mañana de hoy. Y yo quisiera iniciar este diálogo dándole la palabra inicialmente a Juan Pablo y preguntarle si efectivamente la educación en el Ecuador está en emergencia. ¿Estamos viviendo una emergencia educativa, Juan Pablo? ¿Cuáles son esas lecturas sobre lo que está pasando en nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias por tu presentación. Un gusto poder conversar. Y más aún con Alfredo, que fue profesor mío en el colegio. ¿Ah? O sea que nos conocemos desde hace años y estamos en el campo de la educación. Me parece que afirmar que la educación está en emergencia es natural en la medida en que todo el planeta y la humanidad está viviendo un momento emergente, ¿no? Es decir, no es excepcional lo que está pasando en educación y tiene que ver con los cambios que vivimos a nivel mundial, global, y donde la educación no está exenta de esta interpelación sobre el cambio civilizatorio en el que nos encontramos, que me parece que es una dimensión muy grande, ¿no? Eh, yo solo para dar un parámetro. En la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sido quienes tenemos el monopolio de la palabra. Y ese monopolio ya lo perdimos. Ya no somos, antes decíamos, los seres humanos nos distinguimos de cualquier otro animal porque tenemos la capacidad de lenguaje. Ahora resulta que no somos los únicos en el planeta que tenemos capacidad de lenguaje. La inteligencia artificial o alienígena, como le llames,
ya nos supera muchas veces en el uso del lenguaje. Entonces, estamos viviendo una situación civilizatoria única, alguien decía una singularidad, y eso creo que nos deja con mil preguntas. Todas las certezas que teníamos antes quedan en duda, y una de las certezas más grandes era la educación como la institución que fundaba la sociedad, ¿no? Dado que la sociedad está en cuestión, la educación también está en cuestión. Ahora, Juan Pablo, yo me pregunto que si es que los estados, en el caso de Ecuador, responsables de la educación, no tienen este entendimiento de que efectivamente estamos enfrentando una crisis y todos los avances tecnológicos van a una rapidez a la que el sistema no le puede seguir. El currículo, las marcaciones de los docentes, la documentación, la burocracia, es decir, me atrevería yo a creer, no sé si estoy equivocada, que no hay un entendimiento real de a qué nos estamos enfrentando. O es quizás falta de voluntad política, es falta de recursos, porque no creo que no haya gente preparada. Aquí estamos hablando con dos maravillosos expertos, entonces no es que haya ausencia de gente que no sepa qué hacer. Yo me temo que no solo es ignorancia, o sea, también tiene mucho que ver con una concepción o falta de concepción de sociedad y de futuro. Es decir, lo que estamos haciendo es para que siga sucediendo lo que sucede ahora. Es decir, un país profundamente desigual y cada día más violento, ¿no? Y el sistema educativo es funcional a eso. eh, no se puede pedir más, ¿me entiendes? Si es que quisiéramos tomarnos en serio un proyecto de sociedad democrática, obviamente las medidas en el campo educativo tendrían que ser radicales. Y solo te quiero plantear lo que para mí es así de frente, es la pirámide de la inversión. Bueno, cuánto gastamos en armas y cosas así es una vergüenza, pero también dentro de la distribución del gasto en el campo educativo, seguimos con la pirámide invertida. Mientras sabemos que la inversión más costo efectiva es la primera infancia, el Estado ecuatoriano cada día se hace menos responsable de ese campo, y en cambio se concentra más del gasto en lo que podríamos decir en nivel terciario, cuaternaria, no, bueno, no es cuaternaria, terciaria o superior, maestrías, etcétera, donde el subsidio del Estado tiene mucho menor impacto, pero ha sido una de las políticas más importantes últimamente. Entonces, el Estado lo que hace es profundizar las desigualdades en lugar de generar condiciones de una sociedad democrática. Gracias, Juan Pablo. Quisiera yo darle ahora la palabra a Alfredo. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, darle también la bienvenida. Es uno de los momentos más oscuros que está atravesando la educación en este momento. Bueno, lo primero habría que distinguir a qué nivel de educación estamos hablando. O sea, una cosa es la primaria, otra la secundaria y otra la universidad. Yo creo que efectivamente hay una crisis global del sistema, ¿no? Pero, a ver, aquí de pronto complemento o discrepo, no sé con Juan Pablo, pero por un lado es efecto de todos los cambios sociales o los regresos de la sociedad, los problemas de la sociedad que se expresan en la educación, es cierto, pero también son problemas propios internos de la educación. Porque ¿cuál es el peligro? Si creemos que todo es efecto social, que efectivamente lo es, corremos el riesgo de esperar que todo cambie para que la educación. Y yo creo que puede ser incluso al revés, cambiando la educación, influir en los cambios más bien globales. Entonces, yo creo que eso es la primera cosa. La segunda cosa creo que es caracterizar el tipo de crisis que estamos hablando en la educación. No es cualquier crisis, no es una crisis de metodología, no es una crisis de infraestructura, ni es una crisis de recursos. Yo creo que es una crisis de sentido producido por los acontecimientos sociales mundiales también, por supuesto, pero es una crisis de sentido. Si los chicos que van a la escuela, a la educación, no aprenden, estamos perdiendo el sentido de la educación. Y no me refiero a las pruebas de evaluación, etcétera, sino que efectivamente no aprenden. En la universidad nosotros nos topamos con alumnos que apenas saben leer y que por supuesto no tienen ni idea de lo que es escribir y razonar digamos, y utilizar el pensamiento. Entonces yo creo que es una crisis de sentido, es una crisis es como tener una emisora pero apagada.
O sea, no sirve, o sea, para lo que fue creada no está sirviendo. Entonces, eso nos plantea una mirada mucho más profunda en el asunto. Y la otra cosa que cualquier reforma o cosa que hagamos, que ya no es reforma, lo que necesitamos es una transformación, tiene que considerar ahora dos elementos nuevos, por lo menos dos, no me atrevo a decir que son todos. El uno es la tecnología, la inteligencia artificial, con todas las bondades que tiene, porque también tiene bondades, pero también con todos los peligros. Y el otro elemento que tiene que considerar es la violencia. Estamos en entornos violentos y eso está empujando, golpeando permanentemente a la educación. Entonces, eso digamos como una primera mirada, una crisis de sentido, una crisis del sistema global. Ahora, Alfredo, yo personalmente me atrevería a decir que la crisis de la educación viene de mucho antes de la inteligencia artificial, viene antes de esta extrema situación de violencia que estamos viviendo aquí en el país, sobre todo en algunas zonas. Acá en Cuenca tenemos hechos de violencia, pero realmente todavía no podemos enfrentar esa crisis dramática que viven en otras ciudades. Pero es anterior, digamos, a estos nuevos elementos que estamos viendo ahora. Entonces, quizás la pregunta del millón es decir, bueno, ¿por qué no están aprendiendo los estudiantes? ¿Por qué? Bueno, yo creo Bueno, yo que entiendo que serán muchas las causas, ¿no? O sea, claro, un niño que no ha dormido, que vive violencia en su casa, no va a aprender en la sin duda escuela. Un niño que está con hambre no va a aprender. Entonces, le podemos pero echar deben la ser muchas, culpa, ¿no? le podemos echar la culpa a los profesores, le podemos echar la culpa a cualquier cosa, pero es parte de la crisis del sistema. Es la organización, es la gestión, es la situación social de los estudiantes, es la formación deficiente de los profesores, es la orientación que ha tenido el ministerio en los últimos años, una orientación más administrativista que pedagógica, centrada en una cantidad de trámites y de gestiones que el profesor tiene que realizar y no en lo fundamental que debería ser su expertise, que es enseñar. O sea, tener profesores, la especialidad de los profesores es enseñar, no es otra. No es convertirse en personajes de TikTok, ni en coach, ni nada. Es decir, es enseñar. Entonces, yo creo que es cierto, la crisis viene desde antes y para mí uno de los elementos fundamentales es una visión de la educación blanda que se llama ahora. Esta educación en donde el tema de derechos se distorsionó tanto. Los derechos son una conquista mundial maravillosa, pero se distorsionó tanto que fue convirtiendo la educación en una situación blanda, en donde se va a conversar, en donde se va a jugar y no se va a trabajar. La educación es un espacio de trabajo y eso significa esfuerzo y eso significa resultados, etcétera. Entonces yo creo que por aquí hay una beta por lo menos de análisis, esta educación sin rigor, esta educación en donde todo vale, en donde si no pasas tienes 4 exámenes más, en donde hay que, como se dice, hay que pagar para repetir un año, en donde ya no existe la vagancia, sino solamente chicos con problemas. Entonces estamos cambiando, alterando totalmente la visión de la educación. Y yo creo que eso es parte, o sea, parte de eso son estos resultados tan bajos en la evaluación, que hay que tomarle con pinzas a la evaluación. Son pruebas hechas por empresas con cierta visión, etcétera. No es una nota precisamente científica o algo así. Hay muchos elementos ahí también. Pero es evidente por comprobación física propia, digamos, que los aprendizajes han disminuido enormemente. Alfredo, Juan Pablo, quizás no le estamos dando también la importancia que la educación amerita cuando pensamos en cómo combatir la inseguridad, que es uno de los temas que ha salido ya en este diálogo. Solamente pensamos en más armamento, en más policías, en más militares, en cómo cerrar las fronteras, es decir, una mirada policial, de militarizarle en este caso al país,
a las ciudades, pero no pensamos en cuánto aportaría tener una mejor educación, un mejor acceso a la educación de parte de toda sin esas enormes brechas que hay en igualdad de condiciones a una mejor educación. Entonces, es decir, algo que tú ya decías hace un momento, estamos pensando en la necesidad de invertir enormemente en armas, en vehículos, en una gran cantidad de armamento, pero no estamos pensando en lo importante que debería ser y cuánto, como digo, podría realmente contribuir una mejor educación a combatir la inseguridad. Gracias. A ver, es muy difícil dar explicaciones sencillas, ¿no? A un problema tan complejo, tan sistémico. Hay este dato horrible que salió antes de la pandemia, del que el 68% de los niños de 10 años no entiende un párrafo acorde a su edad en Ecuador. 68%, 7 de cada 10 niños del país. La gran mayoría es la que vive situaciones de exclusión. Y eso es una forma de violencia, ¿no? Es una violencia no física, pero el que un niño no tenga esa oportunidad de poder leer, disfrutar de la lectura, etcétera, pone en evidencia el tipo de sociedad que somos. Eh, para eso, obviamente, viene la pregunta de ¿qué pasa en la educación? ¿Por qué no mejora la calidad de la educación? Yo tengo un par de hipótesis aventureras, ¿no? La primera es que el campo pedagógico ha sido cada vez más arrinconado por los discursos del derecho, de la psicología, de los abogados, de los economistas, y el discurso pedagógico cada vez tiene menos herramientas propias. El ejemplo que te puedo dar es muy sencillo, o sea, un niño que comete un error, eh, desde la perspectiva jurídica de los abogados, los derechos, ¿no? Termina siendo un error objeto de sanción. Mientras que desde el discurso pedagógico el error es el objeto central del aprendizaje. Equivocándonos aprendemos. Pero por otro lado, el discurso legal que está encima dice si te equivocas, sanción, ¿no es cierto? Eso marca un poco la cultura, ¿no? Había un filósofo colombiano, Stanislao Zuleta, que decía el docente no tiene más remedio que optar por dos caminos, o ser el policía de la cultura o ser el suscitador del deseo. Y creo que en el caso de nuestros sistemas educativos, el tema del deseo es el que quedó por fuera. Es decir, no nos interesa lo que nos enseñan, no tiene valor. Entonces no aprendo, porque uno no aprende a lo que no le interesa, a lo que no sirve. Entonces lo que enseño en la escuela no es útil para lo que yo estoy viviendo. Detrás de esto también creo que hay un modelo de producción de la educación. Eh, yo hago la analogía entre el docente obrero y el docente artesano. El docente obrero es aquel que alguien quizás en algún lado, en alguna editorial o en algún país, decidió cómo había que enseñar, qué había que enseñar, cuál era la secuencia, el algoritmo, la actividad, el libro, el texto, toda la secuencia dada y el señor docente obrero en cualquier lugar del mundo reproduce la secuencia y va a lograr un objetivo siempre homogéneo, por decirlo, ¿no? Donde hay una cadena de producción y estamos en esa cadena en la medida en que el mercado nos ha colocado en esa situación. Sin embargo, la imagen que yo tengo del docente es mucho más que un reproductor de algoritmos, sino que es un artista. Y el artista, en ese sentido, artesano, es el que trabaja con cada materia prima como una materia única, irrepetible, y depende de cada lugar y circunstancia cómo se hacen las cosas, teniendo un conjunto de patrones que sí son de carácter universal, pero la educación solo se puede realizar en una situación concreta, con un sujeto concreto, en una historicidad concreta, que es lo que le da sentido al aprendizaje. Entonces me parece que al equivocarnos creyendo que la educación podía ser un modelo de producción industrial, mercantil, eh, hemos perdido calidad. Ahora, Juan Pablo, cuando pensamos en los docentes, el docente es el que tiene la tarea de enseñar,
pero nos preguntamos ahora qué está pasando con los docentes. Y aquí hay otra responsabilidad que es quizás la de las universidades también. ¿Qué docentes estamos formando? Y estos docentes también, ¿a qué están respondiendo? ¿A qué currículo? ¿A qué procesos? ¿Están capacitados? ¿No están capacitados? ¿Tienen limitaciones, dificultades? A mí se me ocurre pensar que efectivamente un docente que tiene contrato para 6 meses, ¿cómo puede trabajar? ¿En qué condiciones puede trabajar? Un docente que le toca todavía trasladarse a por largos tiempos y caminos para llegar a su establecimiento educativo también. Pero en esas condiciones inclusive nos atrevemos a decir que hay maravillosos docentes, que por supuesto los hay, pero también hay los otros, ¿no? Que quizás no tienen ese compromiso, no tienen esas competencias. Entonces, quizás hay que preguntarnos también qué está pasando con los docentes para que puedan cumplir este rol de enseñar. Yo me muero de nostalgia, ¿no? Porque la política de formación docente que tuvo el Ecuador, ¿no? Desde finales del siglo XIX, con las misiones alemanas, la formación de los institutos, los normales, fue maravillosa, fue una de las políticas más extraordinarias que ha tenido el sistema educativo ecuatoriano. Y en lugar de aprender de esa experiencia, la hemos destruido y la hemos borrado, ¿no? Ten en cuenta que los institutos, los normales, tenían una clara vocación territorial, ¿no? Y las redes, los docentes que se formaran ahí, se formaban en la acción. Es decir, terminabas haciendo la práctica, las escuelas de práctica, y aprendías de los mayores. Y había una transmisión del saber intergeneracional, ¿no? En el momento en que dijiste ahora ya no somos normales y esto se van a encargar las universidades, con el estatus del licenciado, los títulos nobiliarios que puede otorgar la academia, el docente no tiene contacto con la vida educativa, escolar, hasta que sale de la carrera y sale totalmente descontextualizado, ¿no? Y le toca reaprender. Entonces ahí hay una farsa, a mi criterio, que es un modelo de oferta de formación docente que no responde a la realidad, a lo que se requiere, pero que nos hace creer a todos que es muy bueno tener ese título nobiliario, ¿no? Pero no da más. El modelo de formación, a mi criterio, está muy colapsado, ¿no? Y creo que no sé las soluciones cuáles son, pero yo daría la pista esta de un docente artesano que redescubre la realidad, un docente situado territorialmente e históricamente, serían quizás claves para reaprender a ejercer esta función de docencia en una sociedad donde la comunicación ya no es un monopolio del docente, ¿no? Juan Pablo, Alfredo, ¿cuáles son las reales posibilidades actuales en este momento de tener estos docentes artesanos, como dice Juan Pablo, y frente a lo que tienen a lo que están viviendo y a lo que tienen que hacer frente a los procesos educativos y a lo que ya implica mismo el trabajo de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, dentro de la escuela? Bueno, yo creo, primero, estando totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, ¿no es cierto? El sistema de formación de docentes colapsó. O sea, ya no sirve para eso. Pero yo quisiera agarrar el tema para referirme a dos cosas. Yo creo que el tema de los docentes tiene al menos dos dimensiones. La una, la pedagógica. Todo eso que hemos perdido de la historia de los normales, etcétera, ¿no? Toda esa vocación por enseñar, ¿no es cierto? No por soportar, no por promover. La idea fundamental no es promover, sino la idea principal es inventar, es suscitar, etcétera, ¿no es cierto? Esta dimensión, digamos, pedagógica, tiene que cambiar totalmente el sistema de formación de la mano del cambio del sistema educativo. No va a cambiar solamente eso, por un lado. Pero por otra parte hay una dimensión que también hemos perdido, que es la dimensión política del docente. Política no me refiero con partidista, pero con esta responsabilidad de ver qué pasa no solamente en su aula, sino en la institución, qué pasa en el territorio, qué pasa en el país. Teníamos docentes preocupados por el sistema educativo en el estado en el que estaban. ¿No es cierto? Hoy los profesores se van reduciendo cada vez como forma de resistencia, más que todo, a su trabajo en el aula, para no provocar elementos que lo puedan despedir o sacar del sistema. Entonces pierden la visión del sistema y por lo mismo se vuelven en repetidores o cumplidores de un currículo o expertos en evadir determinadas responsabilidades para mantenerse. Entonces yo creo que, y con un adicional,
Es decir, en términos de cambio educativo, de transformación educativa, los docentes deberían tener un papel protagónico, pero no lo van a tener si no tienen una visión más allá del tema del aula. Algo más, los gremios, ¿qué pasa con los gremios docentes? Los gremios docentes también han perdido su dimensión de transformación del sistema. Están metidos en las tareas gremiales, por supuesto, legítimas y necesarias, el salario, el tipo de contrato, etcétera, pero no tienen propuesta educativa. Entonces, el llamado actor de transformación dentro de la educación no tiene propuesta, no tiene propuesta. Y si no, escuchemos a los gremios a ver qué dicen de la situación educativa. Es realmente muy pobre el trabajo de reflexión y de proposición que existe en este momento. Entonces, me parece que al menos identificar estas dos dimensiones es importante también para un cambio. No necesitamos solamente especialistas en enseñar, los necesitamos, por supuesto, pero necesitamos también especialistas en mirar el sistema para transformarlo en favor justamente de lo pedagógico. Lo pedagógico es lo central, pero lo demás es fundamental para transformar el rol del docente. Ahora, Alfredo, quizás hay ausencia de una política que nos lleve a esto, porque de pronto, bueno, le acabamos de ver al presidente sacándose la camisa, poniéndose una camiseta, diciendo que ha contratado a no sé cuántos nuevos docentes, más de 1000 me parece, que era para el inicio de clases, que ya es ahora en mayo, del régimen Costa y Galápagos. Sin embargo, a estos docentes, como digo, me pregunto yo cómo se especializa un docente, si por ahora le toca dar clases a los niños de tercero de básica, pero ya se le acabó el contrato y con suerte consigue otro contrato que le toca dar clases a los niños de séptimo de básica y así, ¿no? Es un vaivén del docente. Cuando antes nos recordamos, yo recuerdo cuando yo era estudiante y hace tantos años en la escuela, era la profesora de primero, la profesora de segundo, la profesora de tercero y estaban ahí. Pero en cambio aquí como que están mucho al vaivén también los docentes y quizás un día un tiempo en una escuela, otro tiempo en otra escuela. Entonces como que tampoco hay una política que le permita cierta estabilidad al sistema educativo y por supuesto también a los docentes para poder hacer su trabajo. O sea, sin duda la situación docente es calamitosa, ¿no? Pero por un lado se dice es víctima y por otro lado es victimario en el sentido de repetir la historia. ¿Qué es lo que está pasando con las políticas? No hay políticas integrales. Entonces, si el sistema educativo es una caja podrida y metemos en esa caja más cosas, no cambia la caja, no cambia la caja. Entonces, una metodología más, una materia más en el currículum, 2 cursos más sobre derechos a los profesores, 400 profesores más que se integran, no son medidas que van a transformar. Hay además, y aquí Juan Pablo conoce más que yo, hay muchas instituciones alrededor del Ministerio de Educación, pero cada una pone en esta caja diferentes cosas. Y me refiero incluso a la propia UNESCO. Yo trabajaba en UNESCO por 10 años. La UNESCO, la UNICEF, etcétera, con toda la buena voluntad y todo, ponen cosas, pero resultan tan pequeñas, por valiosas que sean, que se pierden, porque el recipiente en el que están cayendo ya está podrido. Entonces, es indispensable una nueva mirada totalmente, hacer un pequeño descanso, qué sé yo, tener actividades emergentes que no se pueden parar y empezar a pensar otra cosa total y absolutamente distinta. Y en esa tiene que ver mucho la formación de los docentes. Entonces, esa es la crisis del sistema. Estamos en una situación complicadísima. Juan Pablo, sí, realmente preocupa mucho, al menos esas últimas decisiones. Primero que prohibidos los celulares, después no prohibidos los celulares, debe prohibirse el celular, no debe prohibirse el celular. Incorporación, ahora se les va a enseñar a los chicos educación financiera, va a haber psicología también dentro de las aulas. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? Me parece que todavía no sabemos qué hacer con la inteligencia artificial. ¿La incorporamos, no la incorporamos? Ya está incorporada en nuestras vidas. En el día a día, los niños de 7 años le preguntan
preguntan a ChatGPT qué hacer o cómo hacer tal o cual cosa. Entonces, el problema no son solo las tecnologías, el problema no es solo el currículum, hay el cómo gestionar y el cómo administrar todo esto, y cómo incorporar y cómo implementar tanto dentro del aula, dentro de la escuela, pero también como una corresponsabilidad lo que se hace o se deja de hacer en los hogares. Eh, a ver, me parece que para no quedarnos con una visión catastrófica o oscura, sí hay que reivindicar, ¿no?, el espacio educativo como un espacio de gran realización, de placer para mí, ¿no? Daniel Prieto Castillo decía, hay que hacer de la escuela una fiesta de lenguajes. Y es nada más bello, nada más alegre, nada más bonito para nuestros niños hacer ese espacio de celebración de la vida a través del lenguaje, a través de la socialización, del aprendizaje de nuestras emociones, de nuestros saberes, ¿no? Leonardo Boff decía que lo que se requiere es una pedagogía del cuidado, ¿no? Una ética del cuidado. Aprender a cuidarse a sí mismo, a cuidarnos los cercanos, a cuidarnos con los lejanos y a cuidar el entorno. Creo que son nuevas narrativas que hay que instalar en lo educativo que nos permitan construir este espacio de contención y de construcción de lo humano, ¿no es cierto? No dejarnos engañar por nuevos debates o distraer por debates que pueden ser estériles y más bien concentrarnos en esto, en cómo construir comunidades de cuidado y crecimiento, ¿no? Obviamente esto se hace con docentes que ejercen autónomamente su función, no la escuela actual, ¿no es cierto? Con comunidades que también interactúan con sus escuelas, donde se van tomando las decisiones sobre lo que puede ser relevante para los niños o no, y donde también se pueda trabajar con ellos y escucharlos. Pero cada día eso está más fuera de la escuela actual, que es un sistema policial panóptico, ¿no? Y quizás una apuesta ciudadana es preocupémonos por el tiempo de los niños, el tiempo libre, por decirlo, no para colonizarlo, pero sí para construir nuevas oportunidades, ¿no? Y las nuevas oportunidades Tal vez es- también, perdón la interrupción, Juan Pablo, nos pone a pensar en el juego, pero el juego está tan reducido a esos 20 minutos del recreo que tienen los chicos, cuando el juego debería ser algo permanente, porque es una Sí, forma de aprender, los chicos aprenden en el jugando. pero yo estoy de acuerdo con Alfredo que este rato poner cualquier cosa en el sistema educativo no tiene sentido. Es un enfermo terminal de cáncer. Lo que se puede poner son paliativos, hay pañitos tibios. Pero si queremos repensar una ética del futuro para las nuevas generaciones, creo que tendríamos que profundizar en nuevos espacios y volver al concepto de lo alternativo muchas veces, comprendiendo que esas 2, 3 horas en la tarde donde se reúnen los chicos del barrio y tienen una actividad deportiva o tienen una oportunidad para conocer algo diferente o de incursionar en el mundo de saber desde la perspectiva de sus intereses, puede ser un lugar de cambio, ¿no? Porque la escuela como tal, actualmente creo que no, ya no da oxígeno ni a los profesores ni a los estudiantes. Gracias, Juan Pablo. Alfredo, yo me quedo con esto de Juan Pablo que me parece súper lindo, que es cómo construir comunidades de cuidado. Y me venía a la mente hace pocos días acá en la ciudad de Cuenca, y lo recordamos la semana pasada también, una madre de familia golpeó a una profesora de una escuela fiscal aquí en la ciudad. Y claro, el video estuvo en todas las redes sociales y bueno, fue una situación que me parece gravísima, ¿no? O sea, una madre de familia golpeándole a una docente, pero esto se reproduce, ¿no? Y Hay tenemos, muchos, perdóname, pero hay muchos casos de agresión a los docentes, sí, incluso sí, con sí, sí. armas. Hay zonas en donde tienen que ir resguardados porque no pueden dar clases en su... Estamos en una situación terrible. Es una situación espantosa, porque yo justamente iba a decir eso, a la violencia que ya existe afuera con el narcotráfico, con la delincuencia, incluso el mismo bullying que hay dentro de los establecimientos educativos, que encima venga un padre de familia a agredirle a un docente es terrible. Pero yo me pregunto y digo, bueno, ¿cómo construimos entonces estas comunidades de cuidado? Efectivamente, la escuela debería ser ese lugar feliz, ese lugar en donde yo
yo me siento seguro, porque es quizás la única forma de aprender realmente cuando estoy en un espacio en el que realmente me siento cuidado, me siento protegido, me siento bien. A ver, o sea, no quisiera que se nos vayan quedando ciertas piolas sueltas, perdóname que no siga directo No, no, tu sí, observación, sí. pero allá voy, digamos, ¿no? Eh, Respecto de una visión catastrófica, yo sí tengo una visión catastrófica. Eh, Lamento decirlo y frente a todo lo que yo he sido y he trabajado, yo pienso que estamos frente a una situación catastrófica de la educación, catastrófica de la vida en muchos casos, no solamente de la educación. Yo creo que si no somos muy conscientes de la gravedad de la crisis, nuestros pasos tampoco van a ser lo suficientemente profundos como para transformar. Entonces yo pienso, y decir que es una situación catastrófica no significa cruzarse de brazos ni flagelarse, todo lo contrario, significa obligarse, ¿no es cierto?, a respuestas creativas como las que acabamos de decir, comunidades de aprendizaje, etcétera, etcétera, que sí son algo más que poner una cosa en un enfermo terminal. Sí tienen capacidad, potencia para contagiar con cambios a otras cosas. Entonces, esta primera cosa que yo quisiera decir un poco refutando lo de Juan Pablo, ¿no? Del tema de lo catastrófico, de lo brutal que es la situación. La otra cosa que yo quisiera mencionar también es ligado a lo de las escuelas, es que la convicción de que ya no aprendemos, o creo que nunca hemos aprendido solamente de la escuela. Es decir, nosotros aprendemos de la escuela, es decir, hay una escolarización del aprendizaje, de la vida casi. Nosotros aprendemos en la calle, aprendemos en el barrio, aprendemos en la familia. Entonces creo que parte de la creación de otro tipo de comunidades es volver a tocar la familia. Esto que parece de perogrullo y que lo hemos dicho tantas veces, pero creo que también los roles de la familia tienen que ser alterados. A mí, a pesar de lo que acabo de decir, que hay cosas que ya la caja está podrida y por lo mismo lo que metemos ahí corre el riesgo de disolverse, yo sí soy de todas maneras partidario de empezar ciertos cambios adentro de este sistema. Para mí un sitio privilegiado es la primaria. La primera infancia y la primaria es un sitio mucho más puro, es un sitio mucho menos contaminado. Los profesores de nuestro sistema, los mejores, están en preprimaria y en primaria. Yo creo que ahí hay condiciones. Las familias, de todas maneras, tienen una predisposición mucho mayor a estar cerca de la educación que los que son papás de la secundaria. Entonces, por ejemplo, ese es un espacio, ese es un nicho, ese es un nido en el que podrían realizarse nuevas propuestas ambiciosas, un poco más locas, un poco más de sentido, que pudieran contagiar quizás otros niveles. Algo más que quisiera mencionar yo cuando hablábamos del tema de judicializar la educación de alguna manera, ¿no? Es decir, hemos tenido una transición extraña en la educación, es decir, desde un momento en donde criticábamos muy fuertemente el autoritarismo, ¿no es cierto?, el memorismo, la prepotencia del docente, pasamos a un sistema totalmente distinto, ¿no es cierto?, blando, en donde los derechos son lo que priman y no las necesidades. Nosotros, dos modelos, ambos absurdos, que nos obligan ya a crear alternativas fuera de esos dos sistemas. No es regresar al pasado, pedir rigor en la educación. No se trata de eso, pero no se trata tampoco de continuar este facilismo permanente que nos está contagiando y creo que nos está matando. Gracias, Alfredo. Juan Pablo, yo quisiera ir ahora al trabajo con los niños, con los más chiquitos, ¿no? Que decimos que además es el momento más importante para el aprendizaje, que es la primera infancia, de 0 a 5 años, muy probablemente es el momento para trabajar con los niños. Pero quizás esto está más relegado, o sea, el Estado no ha asumido mucho esta tarea y está mucho más relegado al sistema privado de la educación. Creo que aquí es importante
no sé si comparar, pero hablar también de, porque el problema educativo es en el sector público y en el sector privado, pero a veces los papás dicen, no, no, es que en una escuela privada mi hija va a estar muy probablemente mejor, tiene mejores posibilidades y yo me sacrifico y voy a hacer todo ese esfuerzo, pero el currículo es el mismo, la situación de los docentes es el mismo y sobre todo cuando hablamos de la primera infancia, no está mucho en manos del Estado, como que se ha relegado toda esa tarea mayoritariamente al sector privado. Sí, eso no es una decisión arbitraria, ¿no? O sea, por un momento hubo discusiones, al fin de cuentas, de hasta dónde se mete el Estado en el mundo de la familia y el Estado nos va a quitar a los niños y es como Rusia comunista, que los niños eran extraídos de las familias. Se construyen una serie de mitos, ¿no? En realidad la decisión es dejar en el mercado las políticas del cuidado, es decir, que las políticas de cuidado de un país estén sometidas al mercado. Eso tiene implicancias muy claras, que es profundizar las desigualdades y mantener el sistema como es. Desde la primera infancia y la educación me parece que hay una cosa fundamental que es el niño tiene un deseo gigantesco de complacer a los adultos que lo rodean, de ser reconocido. Y el sistema educativo utiliza el autoritarismo para que los niños sepan exactamente de qué color hay que hacer el título y con qué línea hay que subrayar y cómo hay que hacer. Entonces se genera una relación de poder en donde lo importante es complacer al adulto más que aprender por mis propias motivaciones. Esa lógica de complacer es la que reproduce un modelo colonial, por decirlo, ¿no? Y funciona, funciona con el miedo, funciona con el autoritarismo, es muy efectivo. Sin embargo, lo que hace es formar chicos y personas con cero creatividad. Si es que queremos dar un salto cualitativo como cultura, como proyecto civilizatorio, la creatividad probablemente sea una de las cosas más valiosas a cuidar y desarrollar. Entonces, la pregunta que me hago es cómo en estos espacios de conflictividad, de lucha cultural, de disputa con el poder y la hegemonía, somos capaces de construir espacios de creatividad con los niños. Creo que eso puede ayudar mucho a vivir experiencias que son únicas e irrepetibles en la vida de uno y que nos cambian radicalmente desde chiquitos. Una segunda cosa que me parece importante, hay una estadística mundial que me parece genial, que es el tema de un índice de confianza. ¿Qué tanto confía una sociedad en el otro? Es decir, la pregunta es más o menos, si se te acerca alguien en la calle, ¿confías tú o no? Y claro, en el caso de los ecuatorianos, del 7% de los ecuatorianos confiamos en alguien que se nos acerca. El 93% nos asustamos, desconfiamos, ponemos barreras. Hay una correlación directa entre la confianza y el Producto Interno Bruto y la igualdad social. Es decir, las sociedades que tienen mayor confianza en el otro son los que tienen más probabilidades de crecer económicamente y de generar sociedades más igualitarias. Esa relación de la confianza es algo que se tiene que construir en la primera infancia también. Y que yo, cuando sea niño chiquitico, me acerque a un adulto, no con miedo, no con temor a no ser reconocido, sino sintiendo confianza en que voy a ser reconocido y aceptado como soy. Entonces creo que en ese sentido la escuela eh, de los chiquitos tiene una clave fundamental para lo que podría ser un proyecto de paz no violento de una sociedad futura, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Alfredo, ¿cuán real es esto de que el modelo, el capital nos quiere desconfiados, ignorantes, sin capacidad de pensamiento crítico, de hacer algo en definitiva? ¿Es esto real y a eso están respondiendo los modelos educativos actuales? A ver, yo creo que volvemos a la idea anterior del modelo terminal, ¿cierto? Esto no significa que pierdan valor algunas iniciativas que se hacen, por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico. Pero yo insisto y vuelvo a lo sistémico, ¿cierto? Para que no se desperdicien tantos recursos. Eh, Fíjate, esto de la educación financiera es un ejemplo, ¿cierto? Con bombos y platillos, y qué representa en el conjunto de aprendizajes. ¿Qué mensaje me deja en términos de creatividad, de solidaridad,
de madurez, no me deja nada. Entonces, yo creo que es momento de detener el tren y procurar, no sé cómo, no soy experto en esto, pero de detener el tren para que trabajar unas cosas mientras los cambios se produzcan, trabajar unas cosas con urgencia de la mejor manera y entrar a un proceso profundo de transformación. Yo creo mucho en ciertas comisiones. Es horrible decir esto de los notables, pero creo que hacen falta notables no solamente por su estatus, sino por su aprendizaje, por su capacidad, por su conocimiento. Creo que también hay que revalorar el conocimiento, porque ahora saber no es algo muy provechoso, que digamos. Pero un grupo, una comisión que no sea exclusivamente de educadores, o más bien que haya pocos educadores. Necesitamos que haya ideólogos, que haya filósofos, que haya economistas, que vuelvan a repensar el sistema educativo, sabiendo que está influido por la realidad, por supuesto que sí, pero sabiendo qué podemos hacer. Y de ahí, por supuesto, empezar a contactar, y empezar a pilotear cosas. A mí me gusta el sistema de pilotos, por ejemplo, ¿no? Que a veces también tiene sus críticas porque no son condiciones reproducibles. Pero se pueden hacer cosas, por ejemplo, a primera infancia. No es que se pueden hacer, se han hecho cosas interesantísimas a nivel de primera infancia, por ejemplo, pero que no se han recogido, que no logran cumplir el requisito de ser piloto. Una experiencia piloto es tal solamente cuando después puede generalizarse o generalizarse hasta ciertos niveles. Entonces, insisto en esto, yo creo que hay que trabajar a doble mano. Una, que es parando el tren. Una, las urgencias que hay que responder porque no se puede detener totalmente. Y luego otra, empezar a entrar despacio, concienzudamente, consensuadamente, con comunicación con la sociedad, etcétera, en un proceso que me abra de nuevo la idea de qué tipo de educación quiero, qué tipo de educación necesito, y ahí encuentro sentido a qué tipo de docente voy a trabajar, qué tipo de currículo necesito, qué recursos me hacen falta, qué infraestructura no está funcionando. Creo que frente a una situación catastrófica, es inminente hacer respuestas también de tipo brutal, enorme, profundas. No hay más Gracias, remedio. Para mí no hay más remedio. Si no seguimos cargando cositas interesantes, brillantes, ¿no es cierto? Son espejitos que van cayendo en el sistema y que se van contaminando y desapareciendo pronto. Gracias, Alfredo. Juan Pablo, yo insistiendo en esto de la educación, de qué es lo que quiere el modelo, de qué ciudadanos quiere, de qué personas quiere, qué profesionales quiere. A ratos yo pienso si con la educación pasa algo similar como con la salud, ¿no? Está colapsado totalmente el sistema público de salud y vemos cómo crece enormemente, al menos aquí en la ciudad de Cuenca, el sector privado de la salud. Por supuesto, hay maravillosos profesionales de la salud en el sector privado, pero crece y crece y crece y cada día vemos nuevas torres de las distintas clínicas mientras el sector público está totalmente colapsado. Me da por pensar que algo similar podría darse con la educación porque vemos el sector privado de la educación frente a lo que pasa con el sector público de la educación. A ver, no crece la salud en el sector privado. En el sector privado lo que crece es un mecanismo para extorsionar a las personas bajo pretexto de la salud, ¿no? Todo el sistema de salud que tenemos actualmente está centrado en el mercado, en las farmacéuticas y en la industria de la necroindustria. Es en realidad una industria de la muerte. Hablar de salud ya dejamos de hablar hace rato, porque eso pasa del cuidado de sí mismo y de las comunidades y de construir una autonomía y una capacidad de ser dueños de nuestros cuerpos, ¿no? La salud vista actualmente es la tomografía que te hace alguien que no sabes quién es, cuya tecnología no entiendes y por lo tanto te quedas desposeído de tu cuerpo. Creo que en el mismo lógica, en el campo educativo, eh, el someter la educación a los mercados, lo que quiere son consumidores. Y quizás una de las claves para reconstruir el concepto de educación es erradicar este mito de Occidente del individuo como la razón de ser. Creo que somos más que individuos sueltos, somos una manada de gente y siempre como manada lo que hay que cuidar es a la manada sobre todo.
para la cual las personas, los individuos, formamos parte de esa familia, de esa comunidad. Pero el concepto del individualismo liberal, mercantil, creo que es una de las bases del despiste que tenemos en el campo educativo y donde la base para construir una propuesta educativa es la comunidad, ¿no? La colectividad y el nosotros como principios rectores. Eh, Eso, por ejemplo, cuando se habla, ¿no? De las adaptaciones curriculares, porque este niño tiene autismo de ni sé qué y el otro está en vulnerabilidad y el otro ni sé cómo. Si nos pasamos todo el día diseccionando al enfermo como si fuéramos cirujanos forenses, no vamos a encontrar la solución, sino es reconstituir la unicidad de lo humano. Y lo humano es la persona, un otro como yo, mayúscula, y colectividad, un grupo que emprende junto un reto, un desafío. Eso tiene que ser territorializado. El concepto del humano desprendido del territorio es algo que todavía no entendemos bien qué significa. Y por lo tanto, la educación tiene que recuperar la relación de la colectividad, el individuo y el territorio como principios rectores de la acción. Creo que por ahí hay una pista importante, ¿no? Pablo, Alfredo, quizás yo quisiera también, bueno, el tiempo ir avanzando en otros temitas y nos preguntamos un poco qué pasa con el sistema que dirige la educación. Me pongo a pensar en el Ministerio de Educación, que ahora nuevamente tiene a su cargo cultura, que nuevamente tiene a su cargo deportes, además tiene también el sistema de educación superior. La CENESID ahora es un viceministerio del Ministerio de Educación. En toda esta crisis, me pregunto yo, ¿puede con todo un ministerio de educación como el que tenemos ahora, con la estructura que tenemos ahora? ¿Y cuánto todo esto realmente limita lo que acaba de decir Juan Pablo, los temas en los que debemos pensar, las cosas sobre las cuales debemos trabajar? Porque estamos preocupados de si el celular debe o no estar en el aula cuando el problema quizás es mucho más profundo que eso. Y esos son los temas sobre los cuales debemos concentrarnos. Pero tal y como está establecido la estructura, el sistema, es posible. Yo creo que aquí vale la pena tomar lo que dijo Juan Pablo hace un rato, ¿no? Esta despedagogización de la educación. ¿Sí me explico? Es decir, perdió tanto peso el sentido de la pedagogía que fue tomando su lugar la administración y la gestión. Y entonces hemos creado unos monstruos burocráticos enormes que no sirven para nada. Alguna vez hicimos un pequeño estudio en el Ministerio de Educación, comprobamos que con la tercera parte del número de trabajadores podía funcionar igual o mejor. Sí, está creado un monstruo ahí, o sea, deja de generar lo principal que es políticas, que es incentivos, que es abrir espacios para cerrarlos más bien. Entonces tenemos currículo obligatorio, que ya casi no se usa en muchos países. Todo obligatorio, presentación de informes, evaluaciones, evidencias, fotografías, etcétera, etcétera, que a veces copan 60% del trabajo de un docente. Entonces, esta maquinaria burocrática que se repite también en salud y se repite en todo, también es parte o es parte muy importante de esta crisis de sentido de la que hablamos. No sabe exactamente qué es lo que tiene que administrar, entonces tienes una rutina permanente de repeticiones y muchas veces las autoridades de plegarse al poder de turno para subsistir. Entonces, yo diría que es un ministerio, un aparato cuya función principal es sobrevivir, no es guiar, no es provocar cambios, para nada, es sobrevivir y mantenerse. Además, un puesto público tiene la ventaja de ser prácticamente eterno y permanente. Entonces, el ministerio vive para eso, para reproducirse su propia vida, pero ha dejado de lado totalmente lo que significa el territorio. En este sentido, recuperar también el tema de la territorialidad se vuelve fundamental.
Alfredo, Juan Pablo, en esta misma línea, ¿qué pasa con el ministerio? ¿Realmente es la estructura que un país como Ecuador necesita o realmente es algo que solamente nos limita a lo que realmente deberíamos avanzar? No, estoy de acuerdo con Alfredo, es cualquier cosa menos lo que debe ser, ¿no? Eh, a ver, esta relación con el territorio me parece que es algo fundamental a reconstruir, ¿no? Todavía siguen hablando del distrito D0222. Es como si a ti yo te llamara por el número de la lista, ¿no? No, Cotacachi, Nabón, Delej tienen nombre propio y se merecen que les tratemos como tal, ¿no es cierto? En ese sentido, el derecho a la identidad no solo es un derecho individual, sino que es un derecho colectivo. Y por lo tanto hay que cuidar nuestras colectividades y ser orgulloso de ser de Nabón, de ser de Delej y trabajar por esa identidad. Eso da sentido, no desde un nacionalismo recalcitrante, sino desde la valoración de lo que somos y nuestros entornos, ¿no? Compactar el ministerio, ¿por qué se lo hace? Para ahorrar costos. ¿Mm? ¿Costos de qué? ¿No es cierto? eh, en otros rubros de la economía no se discute eso, pero en educación sí. Y lo que estás haciendo es reduciendo la presencia de lo público, del Estado, en el campo de la educación y dejando la educación al campo del sector privado o del mercado como tal, ¿no? Lo privado como tal no es malo. O sea, no se trata de juzgar mal o bueno, pero sí las lógicas del mercado que tienen tendencias de profunda desigualdad, por lo general, ¿no? Ahí hay un tema a discutir. Eh, el tema de primera infancia, yo te digo, es uno de mis temas de hace muchos años y no sabes cuántas veces en forma reiterada me ha tocado discutir airadamente con funcionarios del Ministerio de Finanzas o del Banco Mundial o del Fondo Monetario o del BID discutiendo la importancia de la primera infancia. ¿Y por qué no invertimos ahí? ¿Por qué no se universaliza el primer año de educación inicial? ¿Por qué no se universaliza el segundo año de educación inicial? Que son cosas muy sencillas que se pueden hacer y que podrían generar bases importantes para el futuro. Sin embargo, no se invierte dinero en eso, ¿no es cierto? Eso expresa la necesidad, o sea, el deseo de seguir reproduciendo al país bananero que somos, ¿no? Y no más. Eh, ¿Qué se puede plantear al respecto? Eh, Asumir en serio las políticas de primera infancia. Y claro, primera infancia para mí es hasta los 8 años de edad, ¿no? El caso de los niños, más que las niñas, los niveles de maduración intelectual, cognitiva, se dan entre los 6 y 7 años. Entonces, por eso la OMS y UNICEF recomiendan que cuando hablemos de primera infancia se hable hasta los 8 años, ¿no? En Ecuador se redujo este concepto a los 5 años y se ha funcionalizado solo en función de políticas de prevención de la desnutrición. No, hay que recuperar la centralidad de la política de los sujetos. La política no se hace sobre los adjetivos, diría yo, sino sobre los sujetos, ¿no? Entonces no es una política para erradicar la violencia o una política para erradicar la desnutrición. No, es una política para promover la primera infancia, es una política para promover la cultura de paz, lo que tenemos que plantear y evitar estas luchas, ¿no? Contra los fantasmas, sino construir discursos y narrativas propositivas. Vamos a lograr juntos tal cosa en vez de seguir estos discursos de luchar contra la violencia, que lo único que hace es reproducir los esquemas de violencia, ¿no? Eso por el momento me parece que es una clave para seguir avanzando y comprendiendo de que el Ministerio de Educación cada día tiene menos capacidad de administrarse. Yo estuve cercano al proceso de qué hacer en el momento de la pandemia y para mí fue dolorosísimo porque tengo la sensación de que todos los adultos del país nos pusimos de acuerdo para mentirnos sistemáticamente a costa de los niños. Entonces construimos esa farsa, ¿no? Del plan de continuidad educativa, de conectados por Zoom, de la continuidad, que seguíamos teniendo listas y registros de los niños que sí estaban en clase cuando en realidad, la desigualdad, la falta de conectividad, las condiciones de precariedad hicieron que muchos terminaran siendo excluidos del sistema. Parece que ese ejemplo, Y no han vuelto hasta ahora. no importa que vuelvan o no, igual estando adentro igual no aprendes, da lo mismo ya, ¿no? Pero
hemos logrado los adultos mentir sistemáticamente a costa de los niños para complacer nuestra situación de comunidad y de status quo y no somos capaces de interpelarnos y sacudirnos de fondo y no seguir violentando a los niños con estos discursos morigerados de la... entonces ahora si hay emergencia hacemos clase por Zoom. Perdóname, es una manera de mentirnos en la cara de manera descarada, ¿no? Y creo que la presencialidad, la comensalidad, como diría uno, es fundamental en el aprendizaje. Entre los cercanos, aquí mirándonos a la cara, los gestos, teniendo capacidad de comunicación, expresión mucho más grande que una simple comunicación por Zoom. Eso no significa que hay que desvalorizar la tecnología, pero hay que dar la centralidad a lo que es el acto educativo entre personas que se juntan, ¿no? Que sigue siendo el modelo griego, ¿no? Fundacional del aprendizaje y la educación en Occidente y que hasta ahora no ha sido superado. La mayéutica, el diálogo, la dialéctica, cosas básicas que están ahí y que hay que recuperar. Gracias, Juan Pablo. Alfredo, y quizás un poco lo que dice Juan Pablo me lleva a mí a pensar en estos modelos extranjeros que nos ponen como ejemplo, ¿no? Si el modelo finlandés es el mejor, el ejemplo en el mundo sobre educación y quizás deberíamos traerlo a Ecuador, que ahora Francia ha abandonado las tablets, las computadoras y que está volviendo al dictado, a la escritura. Y así por este tipo de ejemplos, pero un poco yo me pregunto también, aquí en Ecuador mismo, nuestros niños de la Amazonía son distintos a nuestros niños de acá, de la Suay, de Cañar, a los niños de Esmeraldas, a los niños de la costa del país, de la Sierra Centro, es decir, son realidades completamente distintas, somos todos muy distintos aquí en Ecuador, pero de todas maneras todos están en el mismo saco, en la misma forma o en los mismos mecanismos que se utilizan para el aprendizaje y no se utiliza, creería yo, esta riqueza territorial o de las localidades en las que cada uno se desarrolla y se desenvuelve y desde las propias necesidades que tiene cada uno de estos espacios. En todo eso yo me pregunto si el modelo finlandés, por ejemplo, podría aplicarse en Cuenca, ya que es considerado en Cuenca, en Ecuador, ya que es considerado quizás el mejor modelo en el mundo. En Cuenca creo que lo van a aplicar más pronto, de todas maneras. A ver, un par de reflexiones. Yo creo que también es parte de nuestra cultura esto de copiar con facilidad. Entonces hay un modelo que brilla por ahí y por acá y lo queremos copiar. Esto no significa que no haya cosas muy valiosas en el sistema finlandés, pero nunca puedes copiar ni trasladar mecánicamente un modelo de un país a otro. Puedes aprender mucho de sus claves, de sus principios, etcétera, pero hace falta un trabajo muy fino de adaptación para que pueda ser útil. Acuérdate que ahora que el propio sistema finlandés está provocando una serie de cambios porque ya no resulta funcional. Entonces, esto respecto de los modelos de afuera, ¿no? Creo que tuvimos unos años de moda de trasladar los modelos de un lado para el otro y los resultados no han sido suficientemente buenos, digamos. ¿Qué otra cosa que tú estás mencionando aquí? Cuando los modelos, la adaptación de los modelos hay que tener cuidado, porque hay cosas generales y hay cosas específicas, porque podemos llegar al extremo de lo uno o de lo otro. Es decir, nuestras diferencias internas de la oriental, de Esmeraldas, son tan grandes que hay que hacer sistemas completamente distintos para uno. Creo que un elemental asunto de generalidad y también de justicia es que todos somos ciudadanos de este país. Esto no implica para nada dejar de lado las especificidades. La famosa frase que se decía, la especificidad y la generalidad tienen que ir juntas, no son excluyentes. Somos, en este sentido, todos ecuatorianos, aunque la frase parezca populista, ¿no? Pero necesitamos adaptaciones básicas, porque después hay una movilidad tan grande de chicos que si no están preparados en ciertas cosas comunes básicas, no van a poder desenvolverse con facilidad. Es una cosa, y una cosita más sobre el tema del ministerio y todo, y de las políticas. Yo creo que en el país se privilegia una visión economicista de lo estratégico. ¿Qué es lo estratégico? El petróleo. Pero lo estratégico debería ser la educación y la salud. Eso es lo estratégico para un país. Si hay un Estado que tanto se discute si es que es más grande, más chico, más poderoso,
donde debe ser poderoso, que no significa necesariamente grande, debe ser en educación y en salud. Porque las otras cosas se pueden compensar con la empresa, con lo que sea, pero hay ciertas cosas que son inexcusables para el Estado. Y eso estratégico, lo estratégico es educación y salud en una sociedad, no el petróleo necesariamente. Desde ahí empieza a cambiar la visión que podamos tener sobre la educación. Empieza a cambiar la idea de financiamiento de la educación, los recursos que se necesitan, la infraestructura que hay que preparar. Pero si tenemos esta idea que lo estratégico es solo lo del petróleo, siempre va a ser de tercera el Ministerio de Educación. Si tú te fijas en el gabinete, los cambios de gabinete, todo ese tipo de cosas, todo tiene relumbró cuando se trata de petróleos, cuando se trata de relaciones exteriores o cuando se trata de economía. Pero cuando se trata de educación y de salud, solamente surge, emerge cuando hay problemas graves como los que tenemos ahora en salud. Entonces, esa subvaloración de educación como un asunto no estratégico del Estado también influye en una visión más grande de cambio que podamos tener. Gracias, Alfredo. Insistiendo, Juan Pablo, en esto de los modelos extranjeros y que todo el tiempo vemos cómo funcionan y cuáles son los mejores y por qué nosotros no podemos hacer algo así. ¿Cuáles son estas posibilidades de traer estos modelos a un país como el nuestro, como decía, tan diverso, ¿no? Nuestros niños de la Amazonía son completamente distintos a los niños del norte del país, de Esmeraldas, por ejemplo, o de la zona centro, o de la sierra centro de Ecuador. También hay, me parecería, un no entendimiento de estas diferencias que tenemos internamente. Eh, Retomo una cosa que dijo Alfredo y pongo en evidencia, ¿no? En la pandemia, no solo me quedó claro que la política educativa no se decide en el Ministerio de Educación, sino que se decide en finanzas. Así ha sido. Sino también me quedó claro que la política educativa en el país se decide en el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio de Defensa. Por más que la ministra quería reabrir clases, quien decidía que no se abrían las clases en Ecuador después de un año y medio que estuvimos sin clases, era la persona a cargo de Gobierno y Defensa, ¿no? Entonces, era muy triste hablar de temas educativos con una persona que supuestamente sabía y tenía la responsabilidad de decidir los temas, pero que al fin de cuentas decía, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que el ministro de Gobierno no está de acuerdo y se toma la decisión y ya. Entonces eso pone en evidencia la jerarquía de los valores que tiene el poder, ¿no es cierto? Con respecto a los modelos, te doy una anécdota sobre esto. Yo escuché, es un chisme de lo que sucedió cuando hubo un ministro que visitó Finlandia con su delegación de Ecuador. Y entran a un aula y es un aula de primaria, de preescolar, qué sé yo, de niños pequeños, y el aula parece más bien como un departamento. Hay una sala, hay un televisor, hay unas sillas acá, mesas de trabajo, hay un lugar para poner la comida, hay otro lugar donde está la ropa. Todo es ambientado de una manera totalmente, radicalmente diferente al concepto de aula que tenemos. Y la funcionaria del Ministerio de Educación pregunta, pero a ver, ¿cuáles son los estándares? Y la señora, la finlandesa, la profesora decía, no, no, a ver, le explico. Aquí lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con los niños al inicio del año escolar, cómo quisiéramos que fuera nuestra aula. Y entonces el uno dijo, yo puedo traer una lámpara, el otro dijo, yo traigo el sofá, mi papá me va a ayudar con esto, y cada cual fue aportando y poniendo la alfombra y etcétera. Y entonces se sienten cómodos, es su espacio, y listo. Y la funcionaria de educación de acá decía, pero ¿dónde están los estándares? ¿Cómo se sabe si tiene que ser un sofá de dos o tres o cuatro puestos? ¿No es cierto? Esa es la pobreza de querer copiar modelos, que no se comprende el sentido, el fondo de lo que está por detrás. Y en todos estos casos, cualquier modelo que tú quieras trasladar no calza porque no surge de la necesidad de las personas. Actualmente, por ejemplo, eh, se habla mucho del DUA, por ejemplo, Diseño Universal de Aprendizaje para incluir a todos. Y es súper interesante, pero te pones a observar y en el fondo hay una aseveración que dice, solo se hace lo que se evalúa, que es un principio muy claro de las reformas inglesas de los años 80, Margaret Thatcher y compañía. Nada más dañino para un sistema educativo que pensar de esa manera. Porque en lugar de pensar en el niño, lo que estás pensando es en la evaluación y la prueba que va a dar el niño para sentirme yo satisfecho porque logré a través del niño una buena evaluación. Cuando la lógica
contraria, es quiero lograr evaluaciones mediante las cuales el niño evidencie su logro y su superación, ¿no? Entonces, en el un lado tienes una lógica muy instrumental en donde el niño deja de ser el centro de atención, sino que el centro de atención es la nota que voy a subir para que no me evalúen mal como profesor. Y la otra es una racionalidad comunicativa donde la evaluación no es relevante, sino es el proceso, la vivencia, la experiencia. Y en ese sentido creo que requiere mucho tiempo comprender que un buen modelo educativo tiene que tener tiempo para que la gente se sienta a gusto, satisfecha en el proceso de aprendizaje, más allá de poder, de incentivos que puedan ser heterónomos, ¿no? Si no es la lógica de un modelo, es la construcción de la autonomía como un objetivo central. Gracias, Juan Pablo. Alfredo, y bueno, quizás ya en esos pocos minutos que nos quedan y añadiendo a lo que dice Juan Pablo respecto de la evaluación, creo que es importante hablar sobre la evaluación. Realmente las evaluaciones tal y como están concebidas aquí, el deber, la tarea, el examen, la prueba, el trabajo, está realmente demostrando si el niño está aprendiendo o no está aprendiendo, porque quizás en esa prueba vemos que todos se equivocaron en tal o cual cosa, entonces no debería tener una calificación, sino más bien eso debería servirle al docente para reforzar lo que los niños no pudieron, pero realmente es la nota, es la calificación, y con eso si pasa o no pasa de año, si aprueba o no aprueba. Y ahora si utilizó ChatGPT o cualquier otra IA, ¿cómo vamos a evaluar? El niño está copiando, no está leyendo, es un copy-paste. ¿Cómo vamos a evaluar si es que ahora tiene la inteligencia artificial o no? Yo creo que el tema de la evaluación es un tema fundamental cuando hablamos de educación. De acuerdo, es un tema fundamental, pero no puede ser el corazón de la educación. Y eso es lo que estamos convirtiendo en la evaluación. El corazón es evaluar. La frase que decía Juan Pablo no puede ser más Es deprimente, tremenda. y más deprimente y más real al mismo tiempo. Es decir, si es que no vas a evaluar, no enseñes, no digas. Solo vale lo que se va a evaluar. Entonces, ahí hay un punto de una sensibilidad enorme como para meterle el diente sobre la evaluación. Creo que en el fondo el tema de evaluación es sobre todo un tema de autoevaluación, de reconocimiento de dónde he llegado, de dónde no llego, qué necesito. Es decir, es una palanca de aprendizaje, no es una palanca final de la educación, es más bien una herramienta y un pretexto para mejorar desde adentro. Entonces, creo que las visiones de evaluación que nos han metido, sobre todo desde hace 20 o 25 años, nos están matando también, nos están matando. Y además están evaluando cosas que muchas veces nos enseñan. O sea, están evaluando estándares mundiales, nos están haciendo pruebas que no son nuestras. Entonces estamos con este peligro enorme de aplicar una herramienta que no se adapta a nosotros. Entonces ahí hay un cambio brutal que hay que hacer en temas de evaluación. Pero sin embargo, tú ves cómo van ganando espacio todas estas tendencias de autoevaluación, de esto de estadística, ¿no es cierto? Que responden más al sistema, a la administración, para mostrar qué tan bueno estoy. En Chile se llegaron al extremo que las evaluaciones permitían hacer la propaganda de una institución educativa, porque que había alcanzado tales estándares. Y se perdía todo el sentido de aprendizaje que podía tener. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, además tiene que haber una relación mínima con el currículo, o sea, qué es lo que enseño y qué es lo que evalúo, pues porque no puede ser que la evaluación se vaya por un camino en donde no está pasando. Muchas pruebas de evaluación externas, como PISA, que son de empresas, no son de institutos, son de empresas, están, ¿no es cierto?, metiendo, digamos, un modelo, una manera de entender la educación a través de la evaluación. Y se convierte cada vez en el sistema más importante dentro de la educación. Y otra cosa quería, lo de la investigación, la de la inteligencia artificial que mencionabas. Todo un tema, ¿no es cierto?, para discutir. Pero ahí hay una herramienta muy valiosa. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender de forma más rápida. Pero tiene que cambiar totalmente entonces la visión del aprendizaje y de la evaluación. Tú no puedes seguir evaluando de la misma manera, mandando los mismos trabajos, sabiendo que usan. Lo que tienes que hacer es, vamos a usar la inteligencia.
promueve el uso de la inteligencia, como el uso del celular en muchas cosas, promuévelo como herramienta de aprendizaje. Y eso tiene que cambiar totalmente la pedagogía para trabajar, porque estás partiendo de otros insumos, pero no los niegues ni los castigues, sí, porque se vuelven clandestinos. Eso es lo que está pasando. Y entonces lo que tenemos es más plagio y no más herramientas. Yo creo que hay que darle la vuelta a ese tema. Gracias, Alfredo. Juan Pablo, hay otras responsabilidades, no solamente del ministerio, no solamente de los niños, de los jóvenes, de los docentes, de las autoridades escolares, también está la familia y también está, creería yo, el barrio. Aunque ahora el niño vive en un sector y va a un establecimiento a una hora y media de viaje, antes los niños creo yo, iban a la escuela del barrio, del sector, de la zona, que podían ir caminando una, dos, 3 cuadras como mucho. Es decir, también no está pensado, no están pensados, digamos, estos temas. Y como decía, hay también una responsabilidad de la familia, cómo participa la familia, cómo se involucra la familia, cómo se involucra el sector, la zona en la que vivo. Como yo decía hace un momento, me acordaba en la escuelita, teníamos lugar natal y salíamos a caminar, nos llevaban a caminar y a conocer la escuela, qué hay en una esquina, la tienda del vecino, la librería, las calles, es decir, también a conocer nuestra zona. A ver, punto, ¿no? Una clave para el éxito me parece que está claramente vinculada a la relación número de estudiantes docente. Es decir, si tenemos aulas de 30 niños con un docente, bajo las condiciones actuales es imposible, ¿no? Si tú quieres dar una 30 niños. educación, claro, si quieres realmente trabajar una educación seria, tienes que tener relaciones de 1 a 15, 1 a 10, uno a 20. Y te hablan de educación personalizada con Ah, 35. claro, y que tienes que hacer adaptaciones curriculares por cada pestaña de cada niño, o sea. Entonces, no, se necesita, si quieres dar educación personalizada, tener una relación mucho más baja, ¿no? Eso cuesta, sí, pero de la misma manera que tú no mandas al carro a una mecánica donde hay un mecánico para 40 carros, tú mandas a un mecánico que sabe que le va a atender a tu carro con especial conocimiento porque ya lo conoce, ¿no es cierto? Imagínate si comparo los carros con los niños, qué vergüenza. Pero si con los carros tenemos mejor consideración que con los niños al respecto, ¿no? Ahora, en su momento, cuando se planteaba la revolución ciudadana y las unidades del milenio, la idea era muy buena, pero era hacer eso sin dejar o sin destruir lo que teníamos. Y lo que teníamos era la escuelita chiquita en el barrio. Sigo insistiendo, hasta los 8 años deberíamos tener un sistema público en donde los niños entren a la escuela caminando, ¿no es cierto? Que sea la de su barrio, con sus familias, sus comunidades. Eso construye ciudadanía, construye territorio y construye paz, ¿no? Hay que recuperar esos espacios que fueron expropiados por el Estado, como las escuelas unidocentes, por ejemplo, para que sean nuevamente los espacios de encuentro de la comunidad. Y es en esos lugares donde se empiezan a construir formas de contención, de prevención y de cuidado en la comunidad. Creo que esa sería una de las cosas más lindas que podría hacer uno bajo el horizonte de la primera infancia para tratar de reconstruir las relaciones entre comunidad y escuela, familia y escuela, desde lo chiquitico, desde la base, desde la cercanía. Gracias, Juan Pablo. Alfredo, en esta misma línea, ¿no? ¿Cómo involucramos a toda la comunidad en los procesos educativos y no solamente ya fue a la escuela y ya, pues en la escuela tiene que aprender? Claro, yo creo que el tema de la descentralización famosa terminó siendo un mito, ¿no? Pero creo que el ejemplo que ha tomado Juan Pablo de las escuelas del milenio es terrible, ¿no? Porque destruyeron las comunidades, es decir, las escuelitas de comunidad, en donde era algo más que una escuela, era un espacio social, era un espacio de contención, era un espacio de identidad, un espacio de cuidado colectivo, etcétera, en función por un objetivo de gestión, por un objetivo de ahorro y no de aprendizaje y de integración, ¿no? Esas son el cambio total de valores que tenemos, ¿no es cierto? Privilegiamos la gestión, el uso de los recursos y no el aprendizaje, ¿no? No tiene valores
tangibles siempre, pero es mucho más importante. Entonces, este aparato, por ejemplo, del ministerio, te prometo que si se lo deja en la tercera parte, es más que suficiente y botar todos esos recursos hacia el territorio. Ahí es donde hay que establecer, y yo creo que los ministerios de educación, es decir, los centros de políticas, deberían estar en el territorio, totalmente descentralizados. Y el central debería ser una cosa más bien pequeñita, de orientación, de guía general y de incentivos. Pero estamos haciendo al revés, cada vez le hacemos más grande al ministerio. Claro que ahí se pagan favores políticos metiendo gente, pero cada vez es más grande el ministerio y cada vez más insignificantes los sitios de política a nivel descentralizado. Ahí hay una clarísima línea para trabajar en la descentralización. Le puedo dar otro ejemplo. Dale, El, dale, vos. sí, el tema de primera infancia, ¿no? El tema de los centros de desarrollo infantil. En algún momento de la vida, alguien decidió que las bombonas de gas eran peligrosas y por lo tanto había que externalizar la contratación de la alimentación de los niños. Claro, bajo ese criterio, todos los lugares del país son peligrosos porque hay bombonas de gas, pero resulta que ese fue el argumento para decir que no se podía cocinar en las guarderías. ¿Qué significaba cocinar ahí? Era que las madres del barrio se organizaban para dar la mejor alimentación posible a sus hijos. Y nosotros les dijimos, ustedes no deben hacer esto, no hagan eso, yo voy a contratar. Lo que hago es crear un mercado sobre una política del cuidado cuya calidad nunca va a ser mejor que la de los cercanos, pero además estoy expropiando a la comunidad de los saberes fundamentales de lo que implica tener una buena nutrición. Y después nos preguntamos por qué el país no disminuye la desnutrición crónica. Si nosotros mismos estamos desempoderando a las madres y a la gente para que haga bien su trabajo. Y lo que hago es construir un negocio lleno de mafias. Se empresarializó todo el asunto de la alimentación escolar. Terrible. Hay cuatro o Pero ¿qué es lo cinco que estamos empresas que haciendo? son las que se enriquecen, cuatro o cinco empresas, pero Estamos todas. quitando las Que herramientas del a la desarrollo a la familia. alimentación habría que añadirle todo el tema de los uniformes, de los textos escolares y todo eso, que también como va como por ahí mismo, ¿no? La provincia de Azuay producía textos escolares gratuitos en una época, en 2005, 2004, 2006. La prefectura de Azuay producía textos. Va donde el ministerio y dice, yo quiero que ustedes me ayuden a financiar esto para todos. El ministerio le dice, sí, yo voy a financiar para todos, pero contraté a mi editorial aquí en Quito para que vaya y distribuya los libros en Cuenca. Estoy desterritorializando, expropiando a la ciudadanía de una capacidad que existe, ¿no es cierto? Con respecto a la tecnología, me parece que más allá del mito de lo bueno, lo bonito, lo eficiente, hay un problema de dependencia. En los años 70, cuando se discutían los proyectos y políticas de desarrollo de América Latina, la reflexión sobre la dependencia y la tecnología era fundamental. Y la reflexión es sencilla. Solo debo tener tecnología que puedo manipular y resolver en el territorio. Si adopto tecnologías que no me permiten resolver los problemas de aquí y que me hacen dependiente de otros, lo que estoy es profundizando los mecanismos de colonialidad o, eh, o marginalidad en la que vivimos. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, ya en este último minuto, yo quisiera hacerles una pregunta que no es fácil, pero si ustedes tuvieran en este momento la oportunidad en sus manos de cambiar algo que va a mejorar la educación en el país, ¿cuál sería ese cambio o qué le dijeran al ministerio este rato? Es decir, esto es lo más urgente y por aquí tenemos que empezar y esto es lo que hay que cambiar. Juan Pablo. Yo reabriría los centros comunitarios de desarrollo infantil o de primera infancia, todo lo que fueron las escuelas cerradas, las convertiría en escuelas de 3 a 8 años, en los Alfredo. barrios. Yo insisto, ya a esta edad uno insiste en ciertas ideas. Yo pararía el sistema como algo urgente y como algo importante. Yo lo pararía y buscaría la forma de atender lo urgente y empezar a trabajar. Algún rato hay que trabajarlo de forma. Eso es urgente. Ahora, el presupuesto, sin duda alguna, es insuficiente actualmente, pero esto pasa porque no estamos priorizando la educación. ¿Este porcentaje del Producto Interno Bruto es lo que debe ser cuando hablamos de educación? ¿Debe ser más? ¿Debe ser menos? ¿A qué debe responder o cómo debemos establecer cuánto mismo vamos a invertir en educación?
No sé, Dale, Alfredo. dale, Juan No, Pablo, vos que sí. eres financista, dale. Era. No, sin duda el presupuesto es insuficiente, Ah, pero el problema de fondo es también que está muy mal distribuido, ¿no es cierto? Eh, Todo el sistema educativo es una estructura de privilegios en el fondo, ¿no? Aunque nosotros querramos hacernos cerrar los ojos, una cosa es entrar al Colegio Nacional Benigno Malo y otra cosa es entrar a la escuela unidocente que está más allá de Turi. La distribución de los recursos entre esa escuela y la otra tiene abismos gigantescos estando a 10 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces, el problema es insuficiente presupuesto, pero muy malos criterios de distribución de ese presupuesto también son los que tienen que ser revisados. Obviamente, como yo soy hincha de la primera infancia, digo, hay que pensar sobre todo el presupuesto para los más pequeños y en este caso también para lo que sería la formación de los maestros de los niños más pequeños como mi primera prioridad, ¿no? Em, Eso, con respecto al presupuesto no hay mucho más que decir. yo creo que Lo- sobre el financiamiento, creo que es clarísimo que es insuficiente, pero el asunto es, ¿para qué quiero yo más plata? O ¿para qué quiero menos plata? Entonces, ahí vienen los ahora, criterios de priorización y todo, pero no es solamente porque usas los estándares también extranjeros, no, ahora hay que tener 30%, el 25%, el 28%. Depende un poco para qué vamos a gastar. Yo creo, pero que está clarísimo que lo que tenemos es insuficiente. ¿Cuánto debería haber un aporte de la familia, un aporte económico? Porque eso ha sido otra discusión. O sea, ¿cómo me van a pedir en la escuela que ayude con la pintura para que el aula del grado esté mejor, para cambiar el vidrio que ya no vale, porque los focos ya se quemaron, pero yo como padre de familia no puedo poner eso tiene que poner el Estado. Pero si voy a la institución privada, pago $60, $70 de libros Santillana, que no es uno, que son varios, y que además no es como antes, pues yo me acuerdo del álgebra, al menos toditos heredábamos el álgebra y se utilizaba ahora el libro no, se utiliza y se desecha, sin considerar además toda la contaminación que eso implica. Ahora, yo eh, creo que el padre de familia casi siempre ha colaborado con la escuela. Eso es un mito de que no ha apostado. Pone trabajo, hace mingas, arregla, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Como cada vez se despersonaliza, se descomunitariza la escuela y aparece como un monstruo ajeno, extraño, diferente, entonces también el padre de familia dice, bueno, pues si esta cosa que financie el Estado, que lo financie todo, y yo no hago nada. Creo que tiene que haber con todo lo que hemos hablado ahora de la nueva identidad de la escuela en relación con la comunidad. Cuando es parte tuya, los aportes se van dando de forma natural, se van dando casi de forma sin pensarlo, porque es tuyo lo que estás cuidando. Pero si te ponen un monstruo al lado de diferente cosa, pintado con otras cosas, pintado, etcétera, entonces la sensación de ajenitud, si existe esa palabra, se aumenta. Y frente a algo que es ajeno, yo no tengo por qué ponerlo. Ahí Juan tenemos Pablo. otra gran mentira, ¿no? O sea, decir que la educación pública es gratuita en el Ecuador es una mentira gigantesca, como decir que durante la pandemia sí hubo clases, ¿no? Para los adultos nos hace sentir cómodos y tranquilos, nos tranquiliza, pero la realidad es que no es gratuita en ningún lugar, ¿no es cierto? Eh, Personalmente te digo, por ejemplo, una experiencia de vida, yo estudié de niño en una escuela suiza, en Suiza, en donde era absolutamente prohibido llevar un borrador o un lápiz que no fuera lo que te daba la escuela, ¿no? Em, Eso hacía sentir que había comunidad ahí, que alguien te cuidaba, que alguien te protegía. Y era mucho más que el valor del esfero o el borrador lo que se trabajaba, ¿no? Era la construcción de ese bien común, ¿no? Eh, en términos económicos, si yo te dijera cuánto cuesta los útiles para todos los ecuatorianos, son montos pequeños en el fondo, ¿no? O sea, con dos tanquetas, tres tanquetas ya podrías pagar la mayor parte de los útiles del país, ¿no? Unas pocas bombas lacrimógenas y tienes lápices de colores. Bien, estamos ya sobre el tiempo. Yo quiero agradecerles inmensamente por habernos acompañado. Ha sido una linda conversación sobre un tema tan amplio, tan complejo, tan difícil como es la educación, pero además tan importante considerando esta situación de crisis que estamos viviendo. Yo quiero agradecerle inmensamente a Juan Pablo Bustamante. Él es comunicador con una especialización en comunicación educativa para el desarrollo, experto en pequeña infancia,
ha trabajado en algunos organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, junto a Juan Pablo ha estado Alfredo Astorga, él fue viceministro de Educación, pero además es un educador por pasión y necesidad, como él mismo nos ha dicho. Agradecerles a todos y todas quienes nos siguen con algunos comentarios que nos han dejado en nuestra caja de comentarios a través de nuestros programas, y quizás la mayoría coincidiendo en que nos deja este espacio con muchísimas más preguntas, con muchísimas más reflexiones, pero sobre todo preguntándonos cómo llevar todo esto a la acción y cómo trasladar todo esto a los cambios trascendentales y fundamentales que la educación necesita. Yo con esto me despido, invitarles a las 11 de la mañana estará el Pepe Astudillo con Palabra y Vida, y no se olviden de revisar nuestros artículos en Voces Rizomáticas. Estamos con unos muy chéveres e interesantes artículos que vale la pena revisarlos y ojalá también, por supuesto, compartirlos. Yo me despido. Un excelente domingo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Encantado.